Amados hermanos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es para nosotros una bendición y de gran gozo volver a estar con ustedes. Hemos hecho una pausa por algunos días, por algunos proyectos en los cuales estábamos trabajando, pero una vez más nos encontramos con todos ustedes y nos alegramos, pues saludamos a todos los amigos que nos pueden ver en diferentes lugares. Dios los bendiga. A partir de este momento hacia adelante y durante varias semanas vamos a empezar a tratar algunos temas que conciernen a la profecía, es decir, vamos a hablar un poco de Daniel, vamos a hablar de Apocalipsis, porque vamos a hablar, estos temas son muy importantes en este tiempo. Así que vamos a empezar con el libro de Daniel, el capítulo 10, y de repente vamos a ir retrocediendo, vamos a ir avanzando un poco más. Lo cierto, hermano, es que el capítulo 10, el capítulo 11 y el capítulo 12 presentan el panorama de la consumación del plan de Dios con el pueblo de Israel. Por lo tanto, debemos considerarlo como una unidad, es decir, el capítulo 10, el capítulo 11 y el capítulo 12. Hoy queremos centrarnos y queremos referirnos a Daniel, el capítulo 10 precisamente. Es algo que para nosotros o para la iglesia en general no es muy conocido, por lo cual entonces queremos nosotros hablar acerca de ello. Es el conflicto que se da en los aires, el conflicto espiritual que se da a veces entre entidades angélicas y seres espirituales que nosotros nos vemos. Quiero darle lectura a una parte de la palabra de Dios para irnos centrando en todo esto. Dice así la palabra de Dios: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Dice la palabra de Dios que aquí yo, Daniel, estaba al tercer año del rey Ciro, rey de Persia. Aquí Daniel más o menos tiene 85 años. En el capítulo 9 Daniel ha estado revisando el libro de Jeremías y entonces ha entendido que el pueblo de Israel tiene que regresar, que se han cumplido los 70 años. Y él se da, después del estudio de la profecía, pone a orar y también se da a estudiar un poco más la palabra de Dios. Pero nota algo, porque 2 años antes de esta visión, el rey Ciro ha dado un edicto y lamentablemente no todos han regresado. Alrededor solamente de 40,000 personas han regresado a Jerusalén, y las noticias que vienen de Jerusalén no son tan buenas, son un poco difíciles porque ellos están pasando algunos problemas y él ora por ellos. Dice la Biblia que por espacio de 21 días, estamos hablando de días de 24 horas, porque también la Biblia contempla días de años, pero hoy vamos a referirnos días de 24 horas. Entonces Daniel está afligido por espacio de 3 semanas, es decir, 21 días consecutivos. Dice: no comí manjar ni me ungí. Y el ungimiento, 2 cosas, hermanos. Uno, se dice que era para enfrentar el calor de ese lugar, pero otro también era un síntoma de gozo, de alegría. Él no tuvo gozo, no tuvo alegría en este tiempo y se dedicó a la oración. Estuvo muy afligido. De repente él nos va a decir algo aquí. Daniel dice que Daniel, llamado Belsasar, la palabra era verdadera y el conflicto grande. Cuando estamos hablando pues de conflicto, está hablando de una confrontación bélica. En otras palabras, en otra parte de la Biblia quiere decir guerra. Entonces él está hablando de un conflicto espiritual. Dice que el conflicto era grande. Y el día 24 del mes primero, es decir, el 24 de abril, que es más o menos el tiempo del calendario judío, el mes de Nisan precisamente, ustedes saben que el 14 celebraba la fiesta de la Pascua. Hasta el día 21 se celebraba la fiesta de los panes sin levadura.
Y luego de esto, después de 3 días, el día 24, él está orando y es en ese momento que él recibe la visión. Vamos a ir notando qué es lo que pasa. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Algunos escritores dicen que esto era una teofanía. Algunos escritores dicen que era una aparición del Cristo preencarnado. Lo cierto es que él dice que ve un varón y está vestido todo de blanco como se visten los sacerdotes. Luego él va a describir cómo es el aspecto. Dice vestido de lino y ceñido sus lomos de oro. Estaba con un cinturón con cintos de oro. Él va a ir más adelante. Dice su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago. Cuando él va a referir esto, quiere decir que su cuerpo tiene una brillantez extrema, que sale una luz a través de él. Y cuando habla del berilo, también se le conoce como jaspe. O jaspe, hay un jaspe que es medio amarillento, pero hay un jaspe que es una piedra preciosísima que es absolutamente transparente, es una gema. Y entonces él dice su cuerpo era como jaspe. Es impresionante lo que él está viendo. Es grande la aparición que él ve, y dice y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies de color de bronce bruñido. Esto también nos habla de una brillantez extrema, ¿no? El bronce con una gran brillantez, y el sonido de sus palabras con gran autoridad, porque como el estruendo de una multitud. Si comparamos esto con el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 19 para adelante, vamos a ver que esto va a ser muy parecido a la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos escritores como Evis Carballosa, como Edward Young, que se inclinan por una teofanía, es decir, por el Señor Jesucristo, pero otros como Derek Prince o también como J. Vernon McGee, que nos dice que es el ángel Gabriel. Bueno, o sea como fuere, es una aparición de los cielos. Yo no sé si nos inclinamos nosotros por el Señor Jesucristo que se ha aparecido aquí en este lugar. Y dice él, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Si nosotros nos recordamos, vamos a ver en el capítulo 9 del libro de los Hechos, la misma aparición de nuestro Señor Jesucristo, y apareció lo mismo. Les entró un gran temor a los que estaban con el apóstol Pablo y no vieron la visión. Solamente Pablo observó la visión. Es bien parecido a lo que pasó con él. Que después yo solo, dice, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento. Es decir, mis amados hermanos, cuando él vio esa aparición angélica, cuando él vio esa teofanía, la palabra que fue tan brillante, tan hermosa, pero a la vez tan tremenda y tan terrible, que él se pone pálido, le entra una palidez como de un cadáver, y de repente se le van las fuerzas, se quedan sin fuerzas y empieza a desfallecer. Con eso le vienen unos dolores muy grandes, y cuando escucha nuevamente la voz, y cuando ya está a punto de desfallecer, cuando está a punto de perder el conocimiento, dice, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño. Él, cuando escucha las palabras, pierde el conocimiento. Se dice, los escritores dicen que ha estado por mucho tiempo allí y perdió el conocimiento, porque cae rostro en tierra, ni siquiera tiene fuerza para poner las manos. Es tan fuerte el poder, es tan grande la gloria que hay allí, es tan grande el poder de Dios que no puede él resistir, y cae desfalleciente, perdido el conocimiento. Luego dice, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y el ángel o el Señor lo fortalece allí, le pone las manos y en la espalda, pero él no puede pararse. Él se pone sus rodillas y él se pone sobre las palmas de la mano, y hay una versión que dice que él está temblando profundamente porque le han venido profundos dolores, no tiene ni fuerza, su rostro está rostro en tierra porque no puede ni siquiera mirarlo. Eso fue muy grande, mis hermanos. Luego de eso dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba
conmigo, me puse en pie temblando. Cuando Él le habla y le pone la mano en la espalda, Él recibe fortaleza y puede al fin ponerse en pie, pero está temblando profundamente. Y sigamos rápidamente. Entonces me dijo Daniel: no tengas miedo, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y aquí el ángel o el Señor le va a revelar algo. Él le dice: Daniel, no tengas miedo. Acuérdense que él está ayunando, que él está orando, no se ha ungido, no ha comido manjar, está durante 21 días está orando. Pero quiero que noten algo, mis amados hermanos. Mientras que Daniel no prevaleció, el cielo no se movió. Entonces yo quiero hablarles esta noche del poder de la intercesión, del poder de la oración, mis amados hermanos. ¿Cuántas veces habremos estado pidiendo algo? ¿Cuántas veces habremos estado humillados por algo y simplemente hemos abandonado porque no hemos sido conscientes que la oración tiene poder, pero que hay entidades, poderes que se oponen a la oración de los santos de nuestro Dios? Por eso, hermanos, es muy pertinente conocer la palabra. De repente viene el ángel y le va a revelar algo y le dice: desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Es decir, apenas empezó a orar Daniel, Dios ya lo había escuchado, Dios ya sabía y le dio la orden al ángel o al Señor para que venga en ayuda de Daniel y le pueda revelar. Pero algo pasó en los aires y por primera vez se va a develar el conflicto que hay a nivel espiritual. El conflicto que hay en los aires, mis hermanos, son ángeles en una confrontación bélica, mientras que un anciano de casi 90 años está orando. Pero miren cómo la oración de un hombre puede cambiar muchas cosas. Dice aquí: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Cuando él está hablando, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso, está hablando de una entidad espiritual, está hablando de un ángel de alto rango. La revelación que le está haciendo a Daniel es que hay un ángel designado para la nación de Persia, y por ende nosotros tenemos que entender, y luego iba a venir el ángel designado para Grecia, pero también vamos a conocer que alguien vino en ayuda de Gabriel. Él dice que ha estado durante 21 días tratando de llegar hacia Daniel, pero por 21 días se le ha opuesto el príncipe de Persia. El príncipe de Persia con sus tropas se ha puesto y él no podía, lo ha tenido allí y no lo ha dejado pasar, y él tiene que pedir ayuda a alguien. Y de repente llega el ángel Miguel, que es el arcángel Miguel, y viene en ayuda. Es el príncipe que lucha por el pueblo de Israel. ¿Ven cómo se da una lucha a nivel de los aires, mis hermanos? Por ende, entonces tenemos que ver de que cada nación, de que cada país tiene un ángel, una entidad maligna. ¿Quién era este ángel? ¿Quién era este principado que está ahí sobre la nación de Persia? Era un ángel designado por Satanás para oponerse a los planes de Dios. Era un ángel designado de parte de Satanás de muy alto rango para cumplir los deseos de Satanás contra esa nación. Y entonces, sobre toda esa nación de Persia. Pero ¿por qué motivo se oponía tan ferozmente a que llegue Gabriel? Resulta que Gabriel traía la información de la palabra de Dios. Daniel se había dado su corazón para conocer qué cosa es lo que iba a acontecer en el futuro, qué cosa es lo que iba a venir. Y Dios, que es rico en misericordia, estuvo dispuesto a hablarle las cosas que venían. Por eso, mi amado hermano, nosotros tenemos que amar esta palabra, tenemos que volvernos a la palabra de Dios y redescubrir qué cosa es lo que Dios nos ha dicho para los finales de los tiempos. Ahora, lamentablemente, nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos la palabra profética más segura, pero la hemos desechado y hemos ido tras las fábulas, hemos ido detrás de otras cosas. Es momento de volvernos al Señor y volvernos a su palabra con todo nuestro corazón. Sigamos hablando acerca de Daniel. Dice aquí: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Y
este príncipe bloqueó con todo su ejército al ángel que venía o al Señor que venía a darle la información a Daniel. Pero de repente se presenta el arcángel Miguel, cuyo nombre quiere decir ¿quién es como Dios? Y dice que es uno de los principales príncipes. Vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Hermanos, por primera vez nos está dando una visión de las cosas del mundo espiritual. Si nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar en el libro de Colosenses, el capítulo 1, el versículo 16, que es lo que dice la palabra de Dios en Colosenses. Dice así la palabra de Dios. Y ayúdenme, por favor, pueden ir conmigo. Dice así la palabra de Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y por medio de Él y para Él. Resulta que las mentes angélicas, las mentes superiores, aquellas mentes fueron creadas. Dios creó lo visible y lo invisible. Y las mentes angelicales fueron creadas el segundo día, entre el primer y segundo día de la creación. Y aquí vamos a ver cómo es que Dios va a establecer ciertas jerarquías o ciertos rangos. Primero dice, número 1, vamos a encontrar que son, ¿qué cosa? Tronos. Luego dominios, luego principados, luego potestades, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero como Satanás quiere imitar todo lo que hace Dios. Ustedes saben, hermanos, y si nosotros vamos a ver qué cosa es lo que sucede en el libro de Ezequiel, y de repente, para que ustedes tengan una idea, Satanás fue también un ángel, un querubín creado. Satanás es equivalente, es a la par del arcángel Miguel. No es como Dios. Él no puede compararse a Dios porque él también ha sido creado. Y de repente vamos un ratito rápidamente hacia Ezequiel, si nos da el tiempo rapidito para ver capítulo 28 de Ezequiel. Por favor, ayúdenme los hermanos que están allí en su Biblia. Capítulo 28 de Ezequiel. Aquí estamos, dice aquí, versículo 12, dice aquí: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile así ha dicho Jehová el Señor, tú eras. Y está hablando, hay alguien detrás del rey de Tiro. No es al rey de Tiro quien se expresa el profeta, sino está hablando a un ser espiritual. Está diciendo aquí, tú eras el sello de la perfección. Es decir, que este este querubín que fue creado era perfecto. Luego era lleno de sabiduría, era un ser intelectualmente muy alto. Luego dice la palabra de Dios, era hermoso totalmente, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, y miren cómo fue, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carpunclo, esmeralda y oro. Y aquí yo quiero que ustedes noten algo. Los primores de tus tamboriles, es decir, él tiene instrumentos de percusión adheridos a su cuerpo. Dice aquí los primores de tus tamboriles y flautas, es decir, él era como una orquesta andando, porque él tiene una especie de teclado y tiene flautas. Miren cómo habla, estuvieron preparados para el día de tu creación. Si nosotros analizamos el libro de Isaías, el capítulo 14, el versículo 13, vamos a encontrar que ahí nos va a hablar de arpas. Es decir, Dios le encargó la alabanza, Dios le encargó la ministración de la adoración en su presencia. Pero como era este solo ángel, podía entrar a la presencia de Dios y podía adorarle como una orquesta, él solo. Era un ángel multicolor, un ángel acabado de hermosura, un ángel hermoso extremadamente, un querubín grande, fuerte y protector. Lamentablemente, justamente por esto le entró el orgullo. El orgullo fue el primer pecado de todo el universo. Por eso Dios odia el orgullo. Luego la Biblia dice que cuando él se rebeló contra Dios y quiso ser igual a Dios, otro día vamos a hacer un programa para hablar exclusivamente de estas cosas. Pero como él se rebeló contra Dios, Dios lo echó
desde el lugar de su habitación, que es decir, el tercer cielo. Cuando lo echa desde ese lugar, se dice que él trajo abajo o él convenció a la tercera parte de los ángeles y Dios tuvo que echarlos a todos ellos. Cuando Satanás, y acuérdense que Jesucristo dijo: oh, yo te vi caer como un rayo, Satanás. ¿Y a dónde cayó? Se dice y se estudia, se habla que él se quedó. Ustedes saben que hay un primer cielo, segundo cielo y un tercer cielo. El tercer cielo, si ustedes van al capítulo 12 del libro de Segunda de Corintios, van a encontrar que en el tercer cielo vive Dios. Ahí está el paraíso, acuérdense de lo que dijo Pablo. Y hay un segundo cielo que nos va a hablar Apocalipsis. Entonces eso queremos que quede en sus corazones. Lo que puntualmente queremos decirle es que Satanás se rebeló, Satanás fue echado del cielo, pero él va a imitar lo que hace Dios. Acuérdense que acabo yo de decirles que hay jerarquías en grado de los ángeles, y Dios estableció primero tronos, dominios, principados. Pero quiero que vayan conmigo para ver cómo Satanás va a imitar todo lo que hace Dios. Capítulo 6 del libro de los Efesios, por favor, conmigo rápidamente. Vamos a ir a la palabra de Dios porque el tiempo es muy corto, y si nosotros vemos el libro de Efesios, el capítulo 6, miren lo que dice, va a afirmar el apóstol Pablo. Dice aquí: porque no tenemos lucha contra personas de carne y hueso, es decir, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y quiero que se fijen en algo: él no habla de tronos, él no habla de dominios. El de frente va y habla de principados. ¿Por qué no habla de tronos? ¿Por qué no habla de dominios? Porque se dice que los tronos y dominios no se adhirieron a esta rebelión, es decir, de los principados para abajo. Estos principados son aquellos ángeles malignos de alto rango que están sobre los gobiernos. Si nosotros lo ponemos en un contexto actual, vamos a encontrar que nuestro país, el Perú, tiene un ángel que está allí dominando todas las tinieblas en el Perú. Hay un ángel que está dominando a Estados Unidos, un ángel sobre Rusia, y así Satanás tiene organizado todo un ejército, porque acuérdense que él es el príncipe de este mundo. Entonces nosotros podemos darnos que aquí hay una contienda espiritual. Si nosotros no somos conscientes de esto, entonces nuestras oraciones van a ser muy simples. Tenemos que conocer la palabra de Dios para saber que tenemos autoridad y poder en el nombre de Jesús. Y para entender, hermanos, que para que lleguen también nuestras oraciones, acuérdense que tienen que pasar por el segundo cielo. Y para que pase por el segundo, vamos a ser estorbados en ciertos momentos. Por eso es momento de volvernos a Dios. Miren lo que le va a decir el ángel rápidamente. Aquí voy rápidamente. Él dice, lo que le dice: he venido, le dice el versículo 14, para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros, es decir, en los últimos días, porque la visión es para esos días. ¿Qué es lo que quiere decir esos últimos días? Hermanos, se viene el día de Jehová. Se viene el gran día anunciado en la palabra de Dios. Se viene el día de la gran tribulación. Y esto, acuérdense que el conflicto era grande, que la lucha era grande, pero a pesar de eso el ángel ha venido para revelarle, y la visión es para esos días. Luego le va a revelar. ¿Qué le iba a revelar? Será motivo de otro programa. No se despeguen de nuestro programa, porque vamos a estar con ustedes en todos estos días hablando acerca de la profecía. ¿Qué dice el versículo 20? Versículo 19, vamos a ir un poquito. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, ¿por qué me has fortalecido? Él no podía ni siquiera mirarlo, él estaba desfalleciendo, pero el Señor le dio nuevas fuerzas. El Señor lo fortaleció y le dijo: esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, yo recobré las fuerzas. Y lo que le dice el ángel, o lo que le dice el Señor, dice aquí: y él me dijo: ¿sabes por qué he venido? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Lo que va a descubrirle que todavía hay una lucha que pelear, que él tiene que volver a pelear con el príncipe de Persia. Y cuando él haya vencido a este ángel maligno, porque era un ángel maligno de alto rango, va a venir el ángel maligno de Grecia a oponerse a los planes de Dios. Pero también bendito sea Dios,
que no nos deja solos. Dios va a establecer, hermanos, ayuda. Acuérdate que la fuerza y la valentía vienen de parte de Dios. Él nos ha dado autoridad y poder por medio de su palabra. Es momento de tomar eso y creer en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo viene pronto, pero tenemos las armas que Dios nos ha dado. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces tomemos la palabra, el nombre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, para poder lidiar en los aires en el nombre de Jesús. Para terminar, mis amados hermanos, dice aquí: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Solamente Él vino a hablar lo que está escrito en el libro de la verdad. Vuelvo a repetirles, es momento de volvernos a la palabra de Dios y nada más que a la palabra de Dios. Esta palabra de Dios es bendita, esta palabra de Dios es santa, esta palabra de Dios es milagrosa, esta palabra de Dios tiene poder, porque el nombre de Jesucristo es poder, el nombre de Jesucristo es victoria. Aleluya. ¿Qué más dice aquí, mis hermanos y mis amados hermanos? Pero dice ahí: y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Lo que equivale a decir que el arcángel Miguel es el príncipe protector de la nación de Israel. Y aprovecho para decirles que en esta guerra que está librando el país de Israel, no está solo. Dios ha enviado su ángel para que luche por ellos, porque es el pueblo del Señor, mis amados hermanos. Y haríamos bien en orar por ellos, haríamos bien en orar por la paz del mundo, haríamos bien en orar por la paz de la iglesia, y haríamos bien en orar, como decía el apóstol Pablo: oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que sean abiertos vuestros entendimientos, es decir, sean iluminados en su ser interior, para que conozcamos el poder, la grandeza y la gracia del Señor para cada uno de nosotros. Muchas gracias, mis hermanos, por habernos escuchado. El Señor los bendiga, y seguiremos con esta saga hablando de luchas espirituales y de la profecía que viene para cada uno de nosotros. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo, bendiciones para todos ustedes. Bendiciones.